Fundamentos del sistema nervioso. Permite que el cuerpo responda a cambios continuos, externos e internos, controla e integra actividades funcionales de los órganos. Desde el punto de vista anatómico se puede dividir en sistema nervioso central, que conforma el encéfalo y la médula espinal; sistema nervioso periférico, que son los nervios craneales, espinales y periféricos. En cuanto a su división funcional, tenemos el sistema nervioso somático, que este controla funciones bajo control voluntario consciente, excepto arcos reflejos. Proporciona inervación sensitiva y motora a todas las partes del cuerpo. El sistema nervioso autónomo provee inervación motora involuntaria, sistema de conducción cardíaca y glándulas, y también proporciona inervación sensitiva aferente desde las vísceras. Posee dos tipos principales de células: las neuronas, que son compuestas por soma, núcleo y evaginaciones, y recibe estímulos y conduce impulsos; y las células de sostén. Estas no son conductoras y son ubicadas cerca de las neuronas, sirven de sostén aislante y reparación. En el sistema nervioso central encontramos los oligodendrocitos, astrocitos, microglía y ependimocitos. A este conjunto se le denomina neuroglía central. En el sistema nervioso periférico podemos observar las células de Schwann, satélite y otras relacionadas. En los ganglios, el sistema nervioso periférico, las células gliales se denominan células satélite, y la pared del tubo digestivo, células neurogliales entéricas. Permite una rápida respuesta a estímulos que constan de un receptor y un efector. La parte autónoma del sistema nervioso regula las funciones de los órganos internos, que en estos incluye el músculo liso, las células de conducción cardíaca y el epitelio glandular, además de tener una cooperación estrecha entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. La neurona es la unidad estructural y funcional, además que cuenta con más de 10.000 millones y se puede dividir en tres categorías generales, que es la neurona sensitiva, la motoneurona y la interneurona. El componente de una neurona es el soma, con núcleos y organelos que mantienen la célula. También se pueden clasificar por la cantidad de evaginaciones que se extienden desde el soma. Por ejemplo, las neuronas multipolares, que cuentan con un axón y más de 2 dendritas. Las neuronas bipolares cuentan con un axón, una dendrita y son raras, suelen estar asociadas con los receptores de los sentidos especiales. Neuronas pseudounipolares, sola prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas que se extienden hacia la periferia y otra hacia el sistema nervioso central. Cuerpo celular. El soma, región dilatada de una neurona, contiene un núcleo eucromático con un nucleolo prominente y citoplasma perinuclear circundante, que tiene numerosas mitocondrias, un gran aparato de Golgi perinuclear, lisosomas, microtúbulos y centro organizador de microtúbulos neurofilamentos. Las neuronas no se dividen, pero en algunas regiones del encéfalo hay células madres neurales que son capaces de diferenciarse y reemplazar las neuronas lesionadas expresadas por la nestina. Las neuronas emiten dos tipos de evaginaciones: las dendritas, que recibe información de otras neuronas y transporta hacia el soma, y los axones, que son evaginaciones que transmiten estímulos a otras neuronas. Segmento inicial del axón. Es la región superficial del axón entre el vértice del cono axónico y el inicio de la vaina de mielina, donde se genera un potencial de acción en el axón. Los microtúbulos son reguladores relevantes de la polaridad celular y están orientados uniforme con su extremo más polar en dirección distal. Algunas terminaciones axómicas pueden sintetizar proteínas locales. Sistema de transporte neuronal. Ocurre en el cuerpo y requiere el transporte neuronal con microtúbulos para enviar los productos recién creados al compartimento neuronal correcto. El transporte axónico lleva proteínas, lípidos y neurotransmisores recién sintetizados hasta la pared distal del axón y su terminal, y mantener la transmisión sináptica. El transporte anterogrado lleva material desde el soma hacia la periferia. Las cinesias mueven las vesículas de transporte dirigidos a los axones o a lo largo de los microtúbulos hacia el extremo más positivo. El transporte retrógrado lleva material desde la terminal axónica y dendritas hacia el soma neural. También tenemos sistemas de transporte según la velocidad de desplazamiento de sustancias. El sistema de transporte lento anterogrado
el sistema de transporte rápido, el sistema de transporte anterogrado rápido y el transporte dendrítico. Sinapsis, uniones especialidades entre neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona hacia otra. Axodendritas, entre los axones y dendritas en el sistema nervioso central. Axosomáticas, ocurre entre axones y el soma neural. Axónicas, entre axones y otros axiones. Se clasifican en químicas, que son las que conducen impulsos mediante la liberación de sustancias químicas, y eléctricas, que son las que permiten el movimiento de iones entre las células, en consecuencia la prolongación directa de una corriente de célula a otra. En la sinapsis química normal podemos encontrar componentes como el elemento presináptico, que se caracteriza por la presencia de vesículas sinápticas. La hendidura sináptica, que es un espacio de entre 20 y 30 nanómetros que separa la neurona presináptica de la neurona postsináptica. La membrana postsináptica, formada por la porción de la membrana plasmática de la neurona postsináptica, se caracteriza por una capa subyacente de material denso. La transmisión sináptica. Los canales de catión calcio son regulados por voltaje de la membrana presináptica, controla la liberación del transmisor. Los porocitosis es la secreción de un neurotransmisor que no comprende la fusión de vesículas sinápticas con la membrana presináptica. La naturaleza química del neurotransmisor determina el tipo de respuesta en esa sinapsis en cuanto a la generación del impulso neurales. Neurotransmisores. Es liberado de un elemento presináptico y se difunde a través de la hendidura sináptica hacia la membrana postsináptica, desde la interacción con un receptor específico. Su acción depende de la naturaleza. Más frecuentes: acetilcolina, serotonina, aminoácidos y el óxido nítrico. Neuroglía. Son células no neuronales que pueden dividirse en función a su localización. Si se encuentran en el sistema nervioso central, serán neuroglía central. Si se encuentran en el sistema nervioso periférico, son neuroglía periférica. La función de este grupo de células es proveer sostén, protección, nutrición a las neuronas, al igual que mantener la homeostasis del sistema. Del volumen total del sistema nervioso central, la mitad es constituido por neuroglía, aproximadamente. A diferencia de las neuronas, las células neurogliares se pueden duplicar, pero no cuentan con axones o dendritas, por lo que no pueden propagar potenciales de acción. En cuanto a la neuroglía central, se comprenden 4 tipos de células principales: astrocitos, ependimocitos, oligodendrocitos y microglía. Los astrocitos presentan una morfología característica, descrita como una forma de estrella. Poseen muchas prolongaciones. Las más grandes de la glía forman una red de células que se comunican con las neuronas para trabajar en conjunto, proteger y sostener el sistema nervioso central. También restringen el paso de sustancias que vienen desde la sangre hacia el líquido intersticial del sistema nervioso central. Además, mantienen el medio ideal para la propagación de impulsos nerviosos. Del mismo modo, son importantes para el aprendizaje y la memoria. Podemos encontrar 2 tipos de astrocitos: los protoplasmáticos, que se encuentran en la sustancia gris del encéfalo, poseedores de abundantes evaginaciones del citoplasma y de escasa longitud, además de estar ramificados. También se encuentran los astrocitos fibrosos, que se encuentran más frecuentemente en la sustancia blanca del encéfalo, más profundo que los protoplasmáticos, con ciertas diferencias en cuanto a la morfología de las evaginaciones citoplasmáticas. Los oligodendrocitos solo se encuentran en el sistema nervioso central, al igual que los astrocitos. Tienen una morfología similar a ellos, aunque de menor tamaño y presentan menos prolongaciones. Las funciones constituyen el formar y mantener la vaina de mielina que recubre los axones. La formación de la mielina del sistema nervioso central es más compleja que en el periférico, ya que la vaina está formada por capas concéntricas de la membrana del oligodendrocito. La microglía es la más pequeña de la neuroglía en el adulto. Constituye alrededor del 5% de toda la glía en el encéfalo y en el sistema nervioso central. Se encuentra ahí mismo. Son células pequeñas con pequeñas prolongaciones. Cumple una función de defensa contra microorganismos invasores y células neoplásicas, al igual que la fagocitosis de desechos celulares. Células ependimarias son del sistema nervioso central. Contienen vellosidades y tienen forma cilíndrica,
Tapizan los espacios que están llenos de líquido cefalorraquídeo de la médula y ventrículo. Conforman una sola capa de células y poseen las propiedades adecuadas para el transporte de líquidos. No podemos catalogarlas como epitelio, ya que no cuentan con lámina basal. Sus funciones son producir, monitorear y contribuir a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann forman parte de la neuroglía periférica, rodean a los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico, forman la vaina de mielina de este mismo. Una célula de Schwann recubre a un solo axón. También participan en la regeneración de los axones. Las células satélite son parte del sistema nervioso periférico. Estas son células aplanadas que se encuentran rodeando a los cuerpos de las neuronas, o a los somas, de ganglios del sistema nervioso periférico. Contribuyen a establecer y mantener el microentorno controlado alrededor del soma neuronal en el ganglio, con lo que proveen aislamiento eléctrico, así como una vía para el intercambio metabólico. Las células entéricas tienen una función parecida y también una morfología parecida a los astrocitos. Al parecer, también pueden participar en la neurotransmisión entérica y contribuir a coordinar las actividades de los sistemas nervioso e inmunitario. La vaina de mielina es una capa de lípidos abundantes, producida por las células de Schwann que rodea los axones, aislándolos del tejido circundante. La conducción de impulsos nerviosos es eficiente gracias a la vaina de mielina. El espesor de la vaina producida en la mielinización está determinado por el diámetro del axón y no por la célula de Schwann. Este espesor es regulado por un factor de crecimiento denominado neuregulina, NGR1, una proteína expresada en la membrana celular del axón. Organización del sistema periférico. Está compuesto por nervios periféricos con terminaciones nerviosas especializadas y ganglios que contienen somas neurales que se encuentran fuera del sistema nervioso central. Nervios periféricos. Los nervios periféricos se ramifican desde el cerebro y la médula espinal y se conectan a todas partes del cuerpo, incluyendo músculos y órganos. Los nervios periféricos transportan mensajes desde el cerebro, controlando su movimiento, respiración, latidos cardíacos, etc. El término fibra nerviosa se utiliza de diferentes maneras, por lo que se puede resultar confuso, puede referirse a un axón con todas sus cubiertas, mielina y células de Schwann, como se ha usado hasta aquí, o puede ser alusión al axón solo. También se emplea para designar cualquier prolongación de una neurona, ya sea dendrita o axón. En especial, si la información disponible es insuficiente para identificar la prolongación como una u otra. Los somas de los nervios periféricos pueden ubicarse dentro del sistema nervioso central o fuera de este, en los ganglios periféricos. Los ganglios contienen acumulaciones de somas neurales y de fibras nerviosas, entrantes o salientes. Los somas en los ganglios de la raíz dorsal, así como los nervios craneales, pertenecen a las neuronas sensitivas, aferentes somáticas y eferentes viscerales, que pertenecen al sistema nervioso autónomo y el cual se describe más adelante. Componentes del tejido conjuntivo del nervio periférico. La mayor parte del nervio periférico está compuesta por fibras nerviosas individuales y sus células de sostén, las de células de Schwann. Las células nerviosas individuales y células de Schwann asociadas se mantienen juntas por el tejido conjuntivo organizado en 3 componentes distintos, de cada uno con características morfológicas y funcionales específicas. La endoneuro está compuesto por tejido conjuntivo laxo asociado con fibras nerviosas individuales. El endoneuro es visible en los preparados de rutina como para el microscopio óptico, pero las técnicas especiales para el tejido conjuntivo que permiten su detección. Las fibrillas de colágeno que componen el endoneuro se identifican con facilidad. Esas fibrillas discurren paralelas a las fibras nerviosas y las rodean para unirla de manera funcional en un fascículo o haz, dado que los fibroblastos son relativamente escasos en los
intersticios de la fibra nerviosa. Es probable que la mayoría de las fibrillas colágenas sean secretadas por el tejido adiposo. Suele estar asociado con el epineuro de las células de Schwann y las neuronas de raíz dorsal. Además, los fibroblastos ocasionales, las únicas otras células del tejido conjuntivo que aparecen generalmente dentro de los endoneuros a través de la vaina del pleneuro, son los mastocitos y los macrófagos. Los macrófagos median la vigilancia inmunitaria y también participan en la reparación del tejido nervioso, desde una lesión nerviosa hasta otro tipo de lesiones. Los macrófagos proliferan y fagocitan de forma activa los dendritos de mielina. En general, la mayoría de los núcleos encontrados en los cortes transversales de los nervios periféricos pertenecen a las células de Schwann. El 10% restante se distribuye de manera equitativa en los fibroblastos ocasionales y otras células como las endoteliales de los capilares, los macrófagos y los mastocitos. El perineuro es el tejido conjuntivo especializado que rodea el fascículo nervioso y contribuye a la formación de arrea hematonerviosa. Receptores aferentes. Los receptores aferentes sensitivos son estructuras especializadas ubicadas en los extremos distales de las evagenaciones periféricas de las neuronas sensitivas. Si bien los receptores pueden tener diferentes estructuras, todos comparten una característica básica. Puede iniciar un impulso nervioso en respuesta a un estímulo y los receptores se clasifican de la siguiente manera: en exoreceptores, intrarreceptores y propioreceptores. Los extraesteroreceptores son receptores que reaccionan ante estímulos del medio externo, por ejemplo, térmicos, olfatorios, táctiles, auditivos y visuales, los sentidos básicamente. Los intrarreceptores, estos pertenecen o reaccionan ante un estímulo proveniente del interior del organismo, por ejemplo, el grado de llenado o la distensión del tubo digestivo, la vejiga urinaria y los vasos sanguíneos. Los propios receptores son receptores que también reaccionan ante un estímulo interno, pero reciben la posición corporal y el tono y el movimiento corporal. Terminaciones nerviosas libres. El receptor más simple consiste en un axón desnudo llamado terminación nerviosa no encapsulada o terminación nerviosa libre. Esa terminación se encuentra en los epitelios y el tejido conjuntivo, así como estrecha asociación a los folículos pilosos. La mayoría de las terminaciones nerviosas sensitivas adquieren cápsulas o vainas del tejido conjuntivo de complejidad variable. Las terminaciones nerviosas sensitivas con vainas del tejido conjuntivo se denominan terminaciones encapsuladas. Muchas terminaciones encapsuladas son mecanorreceptores ubicados en la piel y en las cápsulas articulares, o sea, los bulbos terminales de Krauss o los corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Lacini. Organización del sistema nervioso autónomo. Este se clasifica en 3 divisiones: división simpática, parasimpática y división entérica. El sistema nervioso autónomo controla y regula el medio interno del organismo. Es la parte del sistema nervioso periférico que envía impulsos involuntarios hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y el epitelio glandular. Estos efectores son las unidades fundamentales de los órganos que responden a la regulación del tejido nervioso. Las células motoras viscerales suelen estar acompañadas por las neuronas sensitivas o aferentes viscerales que transmiten dolor y reflejos desde los efectores viscerales, es decir, vasos sanguíneos, membranas mucosas y glándulas hacia el sistema nervioso. Estas neuronas pseudounipolares tienen la misma disposición que otras neuronas sensitivas, es decir, sus somas están ubicados en los ganglios sensitivos y poseen largos axones periféricos y centrales. La principal diferencia de organización entre el flujo eferente de impulsos
hacia los efectores somáticos y el flujo eferente hacia los efectores viscerales es que una sola neurona transmite los impulsos desde el sistema nervioso central hacia el efector somático, mientras que una cadena de 2 neuronas transmite los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los efectores viscerales. Las neuronas presinápticas envían acciones desde la médula espinal torácica y lumbar superior hacia los ganglios vertebrales y paravertebrales. Los ganglios paravertebrales en el tronco simpático contienen los somas de las neuronas efectoras posinápticas de la división simpática, mientras que las neuronas parasimpáticas presinápticas envían acciones desde el tronco encefálico hacia los ganglios viscerales, los ganglios que están dentro cerca de la pared de los órganos abdominales y pelvianos, y los ganglios motores viscerales de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 contienen los somas de las neuronas efectoras posinápticas de la división parasimpática. Las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo con frecuencia inervan los mismos órganos. En estos casos, las acciones de ambas divisiones suelen ser antagónicas. Así como se muestra en esta imagen, el sistema nervioso autónomo parasimpático contrae la pupila y el simpático la dilata. La división entérica del sistema nervioso autónomo consiste en un conjunto de neuronas y sus evaginaciones dentro de las paredes del tubo digestivo. Este controla la movilidad intestinal, las secreciones exócrinas y endócrinas y el flujo sanguíneo a través del tubo digestivo. Además, regula los procesos inmunitarios e inflamatorios. El sistema nervioso entérico puede funcionar en forma independiente del sistema nervioso central y es considerado el cerebro del intestino. Un ejemplo de esto es el reflejo gastrocólico. Este se produce con la contracción de la musculatura del colon y así llevar a cabo la defecación. Los ganglios y las neuronas posinápticas de la división entérica están localizados en la lámina propia, la mucosa muscular, la submucosa, la muscular externa y la subserosa del tubo digestivo desde el esófago hasta el ano. Ya que la división entérica no necesita los impulsos presinápticos del nervio vago ni de las eferencias sacras, el intestino continúa haciendo los movimientos peristálticos, que son las contracciones musculares ondulatorias, aun después de que el nervio vago o los nervios esplácnicos pelvianos son seleccionados. Organización del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, que se encuentra en la cavidad craneal, y por la médula espinal, localizada en el conducto vertebral. El encéfalo a su vez se divide en tres, en lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo o tronco encefálico. El encéfalo está protegido por el cráneo y la médula espinal por las vértebras. El sistema nervioso central está rodeado por tres membranas que se denominan meninges. Esencialmente el encéfalo y la médula espinal se encuentran flotando en líquido cefalorraquídeo. Ahora, en el encéfalo, la sustancia gris forma una cubierta externa o corteza, mientras que la sustancia blanca forma un centro interno o médula. La corteza cerebral, o también conocida como sustancia gris, contiene somas neuronales, axones, dendritas y células de la glia central, y es el sitio donde se lleva a cabo la sinapsis. La sustancia gris también se encuentra ordenada en islotes, que se denominan también como núcleos. Estos están en la profundidad del cerebelo y del cerebro. Por otro lado, la sustancia blanca contiene axones de neuronas, células gliales y vasos sanguíneos asociados. Ahora, en las células de la sustancia gris, los tipos de somas varían según la parte del encéfalo o la médula espinal que se examine. Esto es porque están asociados con una red de vaginaciones axónicas, dendríticas y gliales, que estos en conjunto se denominan neuropilos. En el tronco encefálico no tiene una separación clara de regiones de sustancia gris y sustancia blanca. Sin embargo, se pueden observar núcleos de los nervios craneales que aparecen como islotes rodeados por tractos de sustancia blanca más o menos definido. En el caso de la formación reticular, la distinción entre sustancia blanca y sustancia gris es aún menos evidente. Ahora, en la organización de la médula espinal. La médula espinal es una estructura cilíndrica aplanada que está en continuidad directa con el tronco encefálico. Esta se encuentra dividida en 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras y un coxigio. Todas estas están conectadas a un par de nervios espinales. En la imagen se puede observar un corte transversal de la médula espinal. Esta presenta una sustancia interna con forma de mariposa de color pardo grisáceo. Eso es la sustancia gris que está rodeando el conducto central.
La sustancia gris también ahí es donde se encuentran los somas neuronales y sus dendritas, así como los axones y las células de la glía central. Un punto importante aquí es que la sinapsis solo ocurre en la sustancia gris. Por otro lado, la sustancia blanca contiene rastros de axones mielinizados y no mielinizados. Ahora bien, los zomos de las motoneuronas que inervan el músculo estriado se ubican en el asta ventral de la sustancia gris. Es decir, las motoneuronas ventrales o células de las astas anteriores tienen la característica de ser grandes células basófilas que se identifican con facilidad en la mayoría de los preparados histológicos. Dado que la motoneurona conduce impulsos hacia afuera del sistema nervioso central, se dice que es una neurona eferente. Por el lado contrario, las somas de las neuronas sensitivas se localizan en los ganglios ubicados en la raíz dorsal del nervio espinal. Dado que esta neurona conduce impulsos hacia el sistema nervioso central, se considera una neurona aferente. Todos estos impulsos se generan en las arborizaciones receptoras terminales del segmento periférico. Siguiendo con el tema, se encuentra el tejido conjuntivo del sistema nervioso central. Este está compuesto por 3 membranas secuenciales de tejido conjuntivo, que se denominan meninges, como ya se mencionó antes. Estas cubren al encéfalo y a la médula espinal. Las principales son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Primero está la dura madre, que es una lámina relativamente gruesa de tejido conjuntivo denso. Dentro de ella se encuentran los senos venosos o durales. Estos reciben la sangre de las principales venas cerebrales y la transportan hasta las venas yugulares internas. Después encontramos a la aracnoides. Esta es una lámina delicada de tejido conjuntivo que se encuentra adyacente a la superficie interna de la dura madre. Esta lámina limita con la superficie interna de la dura madre y extiende trabéculas aracnoideas hacia la pía madre en la superficie del encéfalo y la médula espinal. Este es el espacio subaracnoideo, el cual contiene líquido cefalorraquídeo. Por último se encuentra la pía madre, que está en contacto directo con la superficie del encéfalo y de la médula espinal. Esta se continúa con la vaina de tejido conjuntivo perivascular de los vasos sanguíneos encefálicos y medulares. Bien, para finalizar se encuentra la barrera hematoencefálica. Esta protege al sistema nervioso central de las concentraciones fluctuantes de electrolitos, así como hormonas y metabolitos celulares que circulan en los vasos sanguíneos. Esta barrera restringe el paso de ciertos iones y sustancias desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos del sistema nervioso central. Ahora, fuera de ello, están las estructuras de la línea media que bordean el tercer y cuarto ventrículo. Estas son regiones únicas del encéfalo que se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica. Estos se van a denominar como órganos circunventriculares. Entre ellos se encuentra la glándula pineal, la eminencia media, el órgano subfornical, el área postmembrana, órgano subcomisural, órgano vascular de la lámina terminal y el lóbulo posterior de la hipófisis. Respuestas de neuronas a una lesión. La lesión neuronal induce una secuencia compleja de acontecimientos denominados degeneración axónica y regeneración nerviosa. Las células que intervienen en este proceso son las neuronas, las células de Schwann, los oligodendrocitos, los macrófagos y la microglia. El sistema nervioso central en sí con frecuencia no se regeneran a diferencia del sistema periférico. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle después. En esta imagen que tenemos acá al lado podemos observar las células que intervienen, incluso también haciendo énfasis en cómo está compuesta una neurona. Tenemos en la cabeza de la neurona, observamos un núcleo, un nucleolo y unas ramificaciones llamadas dendritas. El cuerpo celular, la base del axón, el nódulo de Rambier, la célula de Schwann, la vaina de mielina, el botón terminal y la sinapsis neuronal.
Degeneración. La porción de una fibra nerviosa distal al sitio de lesión se degenera debido a la interrupción del transporte axónico. La degeneración anterógrada es una degeneración del axón distal al sitio de una lesión. El primer signo ocurre a 8 a 24 horas después de la desintegración granular del citoesqueleto axónico. En el sistema nervioso periférico, la pérdida de contacto con el axón causa la rediferenciación de las células de Schwann y la degradación de la vaina de mielina, incluyendo los siguientes pasos: una inhibición de proteínas. Las células de Schwann estimulan y secretan varios factores de crecimiento gliales. Se inicia la eliminación de los diotritos de mielina. Ocurre una mitosis, una fagocitosis del sitio de lesión también. Después, la entrada de macrófagos, los cuales son encargados de la eliminación de los detritos de mielina. Vamos a tener macrófagos residentes activados después de una lesión neuronal. Su entrada es gracias a la interrupción de la barrera hematoneural. Los nervios periféricos se completan en 2 semanas. La diferencia del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central en la degradación es debido a la eliminación ineficaz de las células de mielina, afectando diversos factores como el acceso limitado de macrófagos, que puede tardar meses, incluso años, en regenerarse, actividad fagocítica ineficaz de la microglia reactiva, un factor importante para la regeneración nerviosa en el sistema nervioso central, la regeneración nerviosa de una cicatriz glial de origen astrocítico que llena el espacio vacío dejado por los axones degenerados. El otro tipo de degeneración es la degeneración traumática, la cual ocurre en el segmento proximal del nervio lesionado. Su magnitud depende de la gravedad de la lesión. Esta se extiende a lo largo de unos pocos segmentos internodales o en ocasiones proximalmente por más de unos pocos nódulos, llamados nódulos de Rambier, causando en sí la muerte del soma neural. La transmisión retrógrada de señales hacia el soma neuronal produce un cambio en la expresión génica que inicia la reorganización del citoplasma perinuclear. Conduce la estimulación de un gen llamado CEJUN. El soma de la neurona lesionada crece y su núcleo se desplaza hacia la periferia. Y después ocurre la cromatólisis, la cual es observada en el día 1 y 2, después de la lesión, y alcanza su pico alrededor de 2 semanas. Los cambios en el soma neural son proporcionales a la cantidad de axoplasma destruido por la lesión, la apoptosis. Antes del desarrollo de las técnicas modernas de rastreo de colorantes y radioisótopos, la degeneración walleriana y la cromatólisis se utilizaban como instrumentos de investigación. Estos instrumentos permitían a los investigadores identificar las vías y los destinos de los axones, así como la ubicación de los somas neuronales en nervios lesionados de forma experimental. Ahora, en la regeneración. Como ya les he explicado sobre las diferencias del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, las cuales son que en el sistema nervioso central hay mucho más eficacia de la degeneración de la neurona que en el sistema nervioso periférico. En cambio, en el sistema nervioso central su regeneración es más tardada que en el sistema nervioso periférico, la cual en el sistema nervioso periférico la división de las células de Schwann se rediferencian como primer paso. Después se organizan en una serie de cilindros denominados tubos endoneurales, para después en proliferación se organizan en bandas de Buchner, las cuales guían el crecimiento de nuevas evaginaciones nerviosas. Estas se les puede llamar neuritos o brotes de los axones en la regeneración. En la porción distal de cada brote se desarrolla un cono de crecimiento compuesto por filopodios con abundante filamentos de actina, los cuales en sus extremos establecen una dirección de avance de este, interactuando con proteínas de la matriz celular, las cuales son la fibronectina y la laminina. Este brote crecerá a lo largo de la banda a una velocidad de 3 milímetros al día. Después, los brotes ingresan a las bandas celulares sobrevivientes en el muñón distal, los cuales guían a su destino proporcionándole un microentorno adecuado de crecimiento continuo. Bueno, y pues en esta siguiente diapositiva vemos en la siguiente imagen los procesos que se lleva a cabo para la regeneración de la neurona. La regeneración axónica lleva a la rediferenciación de las células de Schwann, que ocurre en sentido proximal a distal. Las células de Schwann rediferenciadas estimulan los genes para las proteínas específicas de mielina e inhiben el gen CEJUN.
Si se restablece el contacto físico entre una motoneurona y su músculo, la función suele recuperarse.